La práctica de hoy se trata de una demostración del funcionamiento de los semiconductores. Los semiconductores son materiales que pueden actuar tanto como conductores como aislantes. Este cambio de comportamiento depende de diversos factores, como el voltaje aplicado, la corriente inyectada y la temperatura. Los componentes semiconductores que utilizaremos en esta práctica son los diodos rectificadores, los cuales permiten que la corriente eléctrica fluya en una dirección mientras bloquea el flujo en la dirección opuesta. Estos pueden ser polarizados de manera directa, ánodo con positivo y cátodo con negativo, o de manera inversa, ánodo con negativo y cátodo con positivo. Además, debemos de romper una barrera de potencial de 0.7 volts en polaridad directa para que el diodo pueda conducir. Los diodos LED actúan igual que los diodos rectificadores, pero emiten luz cuando son polarizados directamente. Y los transistores, los cuales actuarán como un interruptor normalmente abierto o cerrado. Cuentan con 3 pines, un colector, un emisor y una base. Este último pin es el que cierra o abre el transistor, dependiendo de la corriente que le llegue a este pin. En este caso utilizaremos un transistor BJT-NPN, el cual actuará como un interruptor normalmente abierto. Además, utilizaremos una pila de 9 volts, un buzzer y una resistencia de 1 kΩ. El circuito que podemos observar se trata de un detector de polaridad, donde un diodo rojo y un buzzer se activarán cuando midamos un voltaje positivo entre las dos terminales del circuito. El cable rojo deberá ser considerado como la terminal positiva del circuito, mientras que el cable negro como la terminal negativa del mismo. Además, un LED azul se encenderá cuando midamos un voltaje negativo entre las terminales. En el diagrama observamos que si la fuente de voltaje está con la polaridad positiva arriba y la negativa abajo, la corriente no podrá pasar por el diodo 1, ya que este estará polarizado inversamente, aumentando la barrera potencial de 0.7 volts del diodo, imposibilitando el flujo de corriente. En cambio, el diodo 3 estará polarizado directamente, rompiendo con la barrera potencial y dejando pasar la corriente. La corriente se dividirá en dos. Una parte pasará por el diodo LED rojo polarizado directamente. En cambio, el LED azul estará polarizado inversamente, por lo que la corriente solo podrá pasar por la resistencia de 1 kΩ, el diodo 2 y finalmente volverá a la fuente de voltaje. La otra parte de la corriente irá a la base del transistor BJT-NPN, permitiendo que la corriente del colector pase por el emisor, haciendo que el buzzer se active. Ahora, cuando la fuente de voltaje esté volteada, el diodo 2 estará polarizado inversamente y no dejará el paso de la corriente. En cambio, el diodo 4 y el diodo LED azul estarán polarizados directamente, permitiendo el paso de la corriente que luego pasará por la resistencia y el diodo 1, volviendo así a la fuente de voltaje. En este caso, el buzzer no se activará. Esto fue la práctica 3.1, en donde pudimos observar el funcionamiento de algunos componentes semiconductores y comprender por qué tienen un rol fundamental en la electrónica. Gracias por su atención.